avui no presentem, sinó que representem, no, de nou en Samu, que torna a estar amb nosaltres, i com sempre, doncs, en aquest cas en Gerard us explicarà una mica més com ha anat tot. Bueno, bona tarda a tothom. Estem, la veritat que a dia 13 d'agost i amb aquesta operació del Samu portem bastant de temps. Sí que és veritat que teníem moltes opcions pel lateral esquerre, però des del primer dia teníem molt clar la primera opció, no? La primera opció es deia Samuel de los Reyes, no? Evidentment pel rendiment que va tenir la temporada passada, tot el que ens va donar, i que també el que li vam donar a nosaltres, no? Li vam donar la possibilitat de que jugués i ell ens ho va correspondre en rendiment. La veritat és que bueno, quan és una situació que hi ha un altre equip pel mig en el qual té els drets federatius, doncs tot es pot allargar tal com ha passat, però bueno, finalment hem arribat a un acord, tenim el jugador aquí, jo crec que no cal que el presenti, tothom el coneix. Si vau veure la segona volta de l'any passat del Llagostera, va ser un dels pilars bàsics en defensa i també en atac. Gràcies a ell també vam tenir aquesta molt bona ratxa de 15 partits sense perdre, juntament amb el treball dels altres companys. I bé, doncs, estem molt contents que estigui aquí, volem que tingui com a mínim el mateix rendiment que va tenir l'any passat i que també li serveixi a l'estar aquí per seguir progressant i perquè ens demostri el bon jugador que és. Pues la verdad que con mucha ilusión. Córdoba era por decirlo así, el dueño de donde iba a jugar esta temporada, pero bueno, sí que es verdad que desde primera hora el Llagostera me dijo que contaba conmigo para este año y que si el Córdoba me lo permitía y todo se tornaba para esto, que es lo que iba a pasar y es lo que se esperaba. Y nada, y con las pilas recargadas y con toda la ilusión del mundo de hacer una temporada como la de final de temporada del año pasado. No, la verdad que yo creo que en estos 4 años que llevo en la competición en segunda ya no me sorprende nada. Y en Córdoba pasan muchas cosas, así que no me sorprende nada de lo que pueda pasar. Sí, bueno, yo creo que siempre me lo tomo con la misma filosofía, con querer darlo todo, querer trabajar, querer sumar para el equipo, querer hacer, como he dicho antes, la misma temporada del año pasado, que fue tremenda y terminamos de lujo y con los objetivos que yo creo que tenemos este año, igual que el año pasado, que con humildad y con trabajo y intentar conseguirlo lo máximo que se pueda. Y nada, ese es el pensamiento de esta temporada, por lo menos desde mi punto de vista, y yo creo que de ellos pues incluso más. Sí, con todos son los mismos que estaba la temporada pasada y me llevo de lujo con todo, así que yo creo que mañana me incorporaré y será como si no me hubiera ido. Pues la verdad que estuve hablando con unos cuantos compañeros del año pasado y me cuentan que muy bien, que incluso mejor que el año pasado, y así que a por todas a jugar, a trabajar y a sumar para conseguir los objetivos.